Vamos a seguir hablando de movilidad, de nuevos escenarios, ahora de arquitectura. Y voy a pedir a Felipe Pich Aguilera que nos acompañe. Nos va a hablar de las ciudades sostenibles y en este futuro que tenderá a ser un organismo autónomo produciendo y dirigiendo los recursos que consuma. Eso nos dicen. Así que, ¿dónde le tenemos a Felipe? Aquí, aquí. Un aplauso para él. Bienvenido. ¿Sí? Bueno, empiezo. Bien. Bueno, pues soy Felipe Pich Aguilera, soy arquitecto y felicito a Cabify por la organización de esa interacción, porque creo que yo estoy muy interesado en las cosas que se pueden decir hoy, más que en lo que yo voy a decir, porque hoy en día los cambios y las transformaciones son necesariamente transversales, y por tanto el conocimiento y los instrumentos para la evolución no surgen desde dentro de las disciplinas establecidas, sino siempre en interacción de las disciplinas con las otras. Me gustaría hablaros sobre el modo determinante en que la forma de las ciudades y su genoma de crecimiento influyen de forma determinante en nuestra vida de ciudadanos de cada día. Y cómo, en realidad, el modelo de la ciudad actual, la ciudad contemporánea, ha llegado a un límite que no puede ser estirado más. Y, por tanto, necesitamos un nuevo referente que se acople, un nuevo marco que se acople con las aspiraciones de nuestra sociedad contemporánea, de nosotros como ciudadanos contemporáneos, y no tanto estirar las cosas del pasado. Para ello me gustaría hacer simplemente referencia a un pequeño trasiego en lo que serían los modelos de ciudad que han venido siendo desde el pasado, ¿no? La primera de ellas es la ciudad que llamamos tradicional, o ciudad medieval, que es la que ha acompañado el desarrollo del hombre desde el principio de los tiempos hasta prácticamente ante ella, ¿no? Una ciudad compacta, rodeada por un recinto de murallas que limitan cuál es el perímetro de la ciudad e identifica claramente lo que está dentro de lo que está afuera, y donde ese recinto permite liberar un territorio que se va construyendo. La construcción de los edificios de la ciudad medieval son el objeto de la propia ciudad, y el terreno público es el terreno residencial, que inicialmente incluso la propia actividad agrícola, ganadera, etcétera, que se hace en el territorio, se produce en el interior de la ciudad. Poco a poco esa ciudad se va colmatando y acaba en un elemento muy denso que, si se da el caso, amplía su perímetro de murallas para colmatar nuevamente un segundo cinturón. Eso, evidentemente, la movilidad aquí no tiene gran peso, puesto que los recorridos son próximos. Es una ciudad muy igualitaria, digamos, en la medida en que unos viven al lado de otros, uno trabaja probablemente encima, debajo de donde vive, y evidentemente es una ciudad que ha dado y que da muchos problemas de salubridad, porque cuando eso se densifica, las infraestructuras sanitarias, las infraestructuras de urbanización de la ciudad no pueden soportar el peso de esa densidad y, por tanto, provocan episódicamente pandemias, pestes, etc. Sin embargo, llegados al siglo XIX, la revolución industrial propone, necesita, digamos, expandirse, romper las murallas y ampliarse en el territorio. ¿Por qué? Porque la implantación de fábricas en el centro de la ciudad conlleva un proceso intensivo de emigración del campo hacia la ciudad, y esta extensión se produce de una forma ilustrada, planificada, sobre todo planificada a través de sus infraestructuras y de sus calles, donde la ciudad es salubre, donde la ciudad es ilustrada, y la edificación no es lo importante. La edificación va rellenando los cursos de la propia ciudad.
Esa es una ciudad, como decíamos, salubre, pero obviamente el hecho de compatibilizar industria, vida, trabajo, genera muchos problemas de polución y de salubridad añadidos, ¿no? Por tanto, pero la ciudad, digamos, la calle, digamos, es el centro, donde se producen muchas actividades, además de la movilidad, que es incipiente, pero sin embargo los conflictos de salubridad y también los conflictos sociales que surgen en una ciudad densa donde existen clases que se van segregando, esas clases que buscan los confines de la ciudad, donde ya no hay una muralla, sino una relación más tranquila y más doméstica con lo natural, en esa ciudad-jardín de ciudad que se va perdiendo en la naturaleza, acabando produciendo, en la mayoría de los casos, una caricatura de lo que venían buscando. El paso siguiente es la ciudad que llamamos moderna, de principios del siglo XX. La ciudad de un modelo cartesiano, de libro académico. La ciudad crece en altura, pero no para densificarse, sino para liberar grandes porciones de tierra donde se plantan árboles, donde es un lugar apetecible, un lugar salubre donde vivir. Pero ese mismo modelo se plantea ordenar la ciudad por zonas. Una zona se vive, una zona se trabaja, una zona se compra, una zona se hace deporte, una zona se administra. Y por tanto condiciona, obliga al ciudadano en su vida diaria a desplazarse de una zona hacia otra. Y evidentemente genera lugares apacibles, pero sobre todo condiciona y determina que el ciudadano moderno necesita tener un coche. Y toda la economía se articula para que eso sea posible. Y la clase obrera próspera, que prospera en clase media, tiene un coche. Y ese coche acaba determinando la vialidad condicionada, donde solo ocurre que el paso del coche. Solo ocurre el tránsito lo más eficaz posible. Y así se ha desarrollado. Este ha sido el referente y el modelo de todo el desarrollo de las ciudades a lo largo de los últimos 60 años. La ciudad europea probablemente ya está más consolidada, pero no se ha librado de ese modelo, por supuesto, pero yo os he de hablar de las ciudades de Asia, las ciudades de Centroamérica, la ciudad americana, etcétera, etcétera, ¿no? Una gran vía eficaz de comunicación que va atando como un rosario de contextos urbanos que no tienen nada que ver los unos con los otros, simplemente articulados a través de una vialidad eficaz y rápida. Eso, hoy en día, ¿no? Donde las cosas suceden antes que uno pueda planificarlas, ¿no? La ciudad se ha convertido en una ciudad informal, casual, donde la planificación, como mucho, llega después para arreglar los desaguisados, pero en realidad es una ciudad que tiene un poco del modelo moderno, un poco de los modelos anteriores, donde el coche ha desbaratado, ¿no? Y ha deshecho el espacio público, la vialidad, los propios modelos que parecen crecer y diluirse hasta el horizonte, ¿no? Como una gran periferia. Y llegados aquí, ¿no? No podemos continuar desarrollando la ciudad contestando a los problemas parciales con soluciones parciales, a menudo con soluciones a través de los instrumentos mismos que están detrás en el origen de los propios problemas. Y haciendo una ciudad tan dependiente o continuando una ciudad tan dependiente de los recursos como lo es hoy en día. Esos recursos que acaban describiendo zanjas que penetran en la ciudad, que la desbaratan, que la deshacen y que acaban haciendo una no ciudad. Estamos en la no ciudad, etimológicamente, digamos, las condiciones mínimas para considerar ciudad en muchas de las ciudades y en muchos de los ámbitos de nuestras ciudades son un no ciudad. Por tanto,
colectivamente, ya no se trata de que un arquitecto o un político o un ingeniero, digamos, conciba un nuevo modelo ilustrado, sino que entre todos debemos ser capaces de generar un nuevo referente con sus propios códigos genéticos de crecimiento, no de planear el crecimiento, sino de orientar ese propio crecimiento que está implícito en su propia genética y sobre todo, con una nueva visión sobre la ciudad existente. No generar un nuevo modelo no sé dónde o crecer ahora sí bien en la periferia, sino una nueva mirada sobre la ciudad existente y sobre todo sobre las propias infraestructuras de la movilidad de la ciudad existente. Y me gustaría hablar de 4 vectores, 4 líneas de acción, 4 consideraciones básicas. La primera es referir la calle al ciudadano y no al coche. Y volver a recuperar, en muchos casos, y en todo caso a construir, la calle como escenario para muchas otras cosas que pueden pasar, más que la eficacia total de desplazarse del punto A al punto B. La eficacia del desplazamiento no es el objetivo último de la calle. En la calle se puede, el trasiego ineficaz puede ser trabajo. Uno trabaja mientras se desplaza, uno se relaciona, uno contempla, uno puede tener una actividad cultural, ¿no? Es lo que siempre se ha llamado pasearse por la ciudad. Cuando uno se pasea por la ciudad, participa de la ciudad y construye la ciudad. Si nos cargamos el paseo, la ciudad muere. ¿Cuántas cosas hoy en día, cuántos artilugios, además del coche, conviven en las calles actuales? Yo me quedo totalmente sorprendido cada vez que me fijo en ello, ¿no? La bicicleta, el ciclomotor, el patinete, el skate, unas ruedas en equilibrio, etc., y lo que irá surgiendo. Cada uno en función de sus gustos, de su movilidad, de su trayecto, etc. El segundo vector es llevar la naturaleza a la ciudad y no al revés. No buscar la naturaleza en la periferia cada vez más lejos, sino llevar la naturaleza al seno de las ciudades, pero no destruyendo y plantando árboles como contemplaba el proyecto moderno, sino entendiendo el modo de edificar y las infraestructuras de la propia ciudad de una forma distinta. Estamos construyendo, ¿por qué no?, plantas naturales, plantas bajas. Puede ser las infraestructuras una plataforma para germinación de lo natural, un biotopo. Ese es un proyecto que desarrollamos en nuestro estudio, es el proyecto de una ciudad-jardín, la estructura de una ciudad-jardín en densidad vertical en el centro denso de las ciudades, ¿no?, que permita en el centro de la ciudad tener un jardín, un huerto, almacenar agua de lluvia, filtrar la polución de las ciudades y generar un programa de vivienda unifamiliar que hoy en día solo se encuentra en la periferia de las ciudades, a decenas de kilómetros, con la movilidad inducida que eso supone. El segundo punto, el segundo vector, es recuperar las infraestructuras de la movilidad que hoy en día existen en las ciudades y no derribarlas. Pero recuperarlas quiere decir sacar los coches o limitar mucho los coches y utilizar esas plataformas como base para nuevos usos. Ahí está, por ejemplo, ejemplos absolutamente significativos en el mundo. Esa es una fotografía del High Line de Nueva York, en el barrio de Chelsea, ¿no? Como la suerte de que 30 años atrás no pudo derruirse esa línea de ferrocarril en medio de la ciudad, que ha permitido que hoy en día una iniciativa ciudadana de los vecinos establezca un espacio compartido que hoy en día es un pulmón del barrio de Chelsea y un foco de centralidad cultural, económica, etc.
Y el cuarto vector es entender los edificios como lugares de producción e intercambio y no como nodos de consumo. La ciudad es una red, los edificios son nodos y no agujeros negros de consumo. Los edificios deben producir e insertar y enviar energía, enviar recursos a la red. Ese es el proyecto que hicimos también desde nuestro estudio, el mercado del fondo en Santa Coloma de Gramenet, donde en el antiguo mercado del fondo, en el antiguo lugar del mercado del fondo, en su misma dimensión, hoy en día hay un mercado, unos equipamientos del mercado, un supermercado, un jardín, una guardería, un pequeño centro cívico y una biblioteca. Todo ello enlazado con los flujos de la ciudad y, en gran medida, produciendo una parte de los recursos energéticos, de agua, de vegetación, incluso de alimentos que necesita el funcionamiento de ese edificio. Y nada más, me gustaría acabar aquí, ¿no? Necesitamos, entre todos, generar un nuevo referente de la ciudad del futuro, de la ciudad ecológica, de la ciudad moderna, en todo caso, es de la ciudad de nuestra generación, de nuestra era, que no se basa en estirar los modelos del pasado, sino en generar unos nuevos y que básicamente, ya se perfila que eso ha de ser un organismo que genere y digiera los propios recursos que consume, un ecosistema circular. Y solo de ese modo seremos capaces de generar el marco para nuestras relaciones cívicas y también para nuestra felicidad, el marco de nuestra felicidad en la ciudad como ciudadanos. Nada más y muchas gracias.